Mi invitada para el día de hoy es María Victoria Riaño. Ella nos va a compartir sus instrucciones para ser una líder consciente. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. María Victoria fue CEO de la empresa Equion Energía, la antigua BP, tercera compañía petrolera del país y primera mujer en liderar este tipo de empresa en el país. Es miembro de varias juntas directivas, entre ellas la Fundación Juan Felipe Gómez. Es una líder reconocida por coordinar equipos de alto desempeño con propósito y promoviendo la felicidad, el respeto, la solidaridad y la inclusión. Recientemente fundó su propia empresa, Vivo. Es coautora del libro Todos somos líderes. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Javeriana. Es amante de la naturaleza y de los deportes al aire libre. Escaladora, donde su mayor logro fue escalar el Aconcagua de 7,000 metros de altura. Ha corrido varias ultramaratones como Two Ocean Marathon en Sudáfrica de 56 kilómetros y la carrera Cruce de los Andes en Argentina de 100 kilómetros. Es mamá de Nicole y Joshua, con quien tiene una relación cercana y amorosa. Hola, hoy de nuevo con otra historia inspiradora. Nos acompaña María Victoria Riaño, más conocida como Vicky por sus amigos. Vicky, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Hola Majo, gracias por la invitación. Muy rico estar aquí para hablar de instrucciones para florecer. Cuéntame una anécdota de cuando eras joven que nos ayude a entender cómo eras. Bueno, una anécdota. Yo creo que de las medias anécdotas, una niña siempre muy libre. Me gustaba siempre hacer caminatas outdoor, salir. Soy de una familia muy grande, 7 hijos, entonces eso te deja como que pues tenías que ser tú, hacer tus actividades. No digo que una niña menos cuidada, pero una niña más libre como tal, con tantos hermanos y tantas ayudas que teníamos. Yo creo que eso pone una característica en mi vida. Y muy deportista desde chiquitica, siempre metida en deportes, en ese trabajo conjunto, en el logro, disciplina. Y bueno, también me encantaba estudiar los idiomas. Y bueno, una niña que le gustaba siempre estar investigando cosas de manera diferente, cosas nuevas. Creo que esa es como la descripción de la María Victoria niña. Que sigue siendo muy parecida a la María Victoria de ahora. Sí, yo creo que hay unas bases muy grandes que te vienen de raíz, de familia, de cómo te crías en estas familias mucho más abiertas, como te digo, 7 hermanos. Yo creo que una de las características de mi familia también en una época muy, pues te estoy hablando 60 años atrás, el tema era, yo soy hija de padres que venían de 2 matrimonios diferentes, se habían separado, entonces llegamos y entonces son los míos, los nuestros, los de allá, más todos los conflictos de familia que trae todas esas situaciones. Hoy es más común, pero en esa época era menos común. Pero de alguna manera eso te va preparando como para volverte la líder, muy empática, de oír, de entender que hay diferentes opiniones, ¿crees tú? Sí, claro, eso influye en el tema también de ver cómo era uno en algunos ámbitos hasta discriminada porque eras de familia disfuncional. A veces hoy no te metas con esa niña, ¿no? Porque era como extraño ese desorden de papás separados, cómo se separaron y la gente empieza a juzgar. Entonces uno empieza como a crecer en un mundo donde se tiene que defender de la crítica porque nació en una cuna diferente sencillamente. Y en el contexto de esa familia tan grande, los míos, los nuestros allá, más abiertos, menos protegidos, bien la palabra. Pero también con menos limitaciones, porque a veces esa protección te llena de miedos y de limitaciones. Sí, por supuesto. Yo hacía cosas que hoy en día mis hijos no lo hacen solo tal vez porque el contexto también de la seguridad cambiaba, pero yo era de las que muy pequeñita me iba a entrenar al colegio, tenía que caminar no sé cuántas, 5 o 6 cuadras para ir a coger una buseta, irme al colegio a entrenar y regresar de la misma manera. Hoy a nuestros hijos le ponemos chofer, el Uber, el taxi y todo, pero yo era de las que andaba así por la ciudad.
Desde muy chiquita, inclusive, me acuerdo una de las anécdotas, teníamos como 12 años con una amiga que vivía cerca y queríamos comprarnos unos patines, y entonces nos fuimos con una caja de cartón por toda la avenida 15, los almacenes, vendiendo unos muñecos de peluche, que creo que la mamá de ella tenía alguna fábrica por ahí, y de esa manera vendiendo, yo creo que nos compraban, porque estas niñas de 12 años por la calle vendiendo sus... Increíble. Nos compraban, y así fue como obtuvimos las dos, ella y yo, compramos nuestros primeros patines de ruedas, porque los papás decían, no, si quieren patines se los tienen que ganar. Y era un poco eso, pero no había el miedo de dos niñas por la carrera 15 de Bogotá con una caja vendiendo muñecos de peluche por todos lados, y así logramos estas cosas. Entonces yo creo que los contextos de ser unas niñas menos protegidas, más salir, más luchar por lo que se quería, lograr lo que se quiere, o sea, yo creo que mi papá sí tenía para regalarme unos patines de ruedas, pero en esa época no, gáneselos usted, o sea, no se le daba todo lo que uno quería. Pero me parece espectacular porque de alguna manera fue desde muy joven empezarte a empoderar de tu propia vida y darte cuenta que tú eras la responsable de obtener el resultado que quisieras. Sí, sin duda alguna, sí, y hasta yo creo que un poco pasada la cosa, porque cuando yo tenía ya la edad de 15 o 16 años, mis padres se separaron. Y yo era la mayor de ese matrimonio, como que quedé a esa edad responsable de todo. Pues mi mamá definitivamente se afectó muchísimo por esa situación, papá se volvió a casar, y quedé yo como encargada a esa hora de la casa, de que el mercado, de la mesada, de que fuera, de que mi hermana fuera al colegio, no sé qué, a muy temprana edad, responsabilidades que de verdad no debían ser a esa edad. Pero no, tocó dentro de ese proceso de responsabilidad. Yo empecé a manejar, fue de los primeros en mi clase que manejaba el Renaultcito 4 de mi mamá para poder ir, llevar a hacer mercado, comprar la carne y hacer cosas. Entonces asumí responsabilidad de la casa muy, muy, muy joven por esa situación familiar. Yo llegó un momento en que dije, no más, esto no es como de mi edad. Me acuerdo que me fui interna al colegio y le dije a mis papás, solucionen esto, yo no tengo por qué estar en estas, y me fui interna con las monjas que estudiaban en el Colegio Santo Ángel un tiempo hasta que ellos iban y lo solucionaban, iban y me visitaban el fin de semana, vuelve a la casa, yo no. Además, las hermanas del colegio me recibieron sin cobrarme, entonces tenía dónde vivir y alimentación, o sea, esas cosas que le pasan a uno en la vida. Era la única interna en el colegio con las monjas. Cada cual es responsable de su propia vida. Ellos también tenían que resolver su familia. Claro, yo les dije en ese momento, esto no es mío, vayan ustedes a resolver. Me dediqué mucho al deporte, porque en el colegio terminaba la jornada, yo me quedaba ahí, todas las niñas salían y yo me dedicaba a entrenar todos los deportes. Tenía todas las canchas ahí en el colegio, a estudiar, a compartir con las monjas, y casi que duré el año, no, un poquito menos del año, viviendo con las monjas del colegio, interna. Sé que una de tus pasiones de la que hablas mucho es el montañismo, que además te ha enseñado muchísimas cosas en tu vida. ¿Cómo te empiezas a enamorar de este deporte y a realmente pues, ser muy competitiva en él? Desde pequeñita, inclusive, me acuerdo cuando estaba en quinto de primaria, hicimos un viaje a acampar en el Parque Tayrona, nos fuimos en tren de Bogotá a Santa Marta. En ese momento estudiaba en el Colegio Helvecia, y a mí ese paseo lo recuerdo, pero de una manera muy especial, porque fue como el gusto por acampar, el gusto por estar en la naturaleza, y sobre todo por ese ambiente de campamento donde uno no tiene todas las comodidades, pero es muy recursivo. Entonces se lo recuerdo muy bien. Ya cuando pasó el tiempo, yo entré a la universidad, una de las cosas que me llamó la atención en la Universidad Javeriana donde estudié fue el aviso del grupo de montañismo. Entonces entraba a mis entrevistas en la universidad y veía avisos del grupo de montañismo que decía, este fin de semana salir a acampar a no sé dónde, caminando a no sé qué. Y bueno, independiente que fue la universidad, además que papá me podía pagar, entonces terminé el grupo de montañismo de la universidad, me recorrí pues todos los caminos veredales y caminos ecológicos que podían haber alrededor de Bogotá. Salíamos con mis compañeros, la mayoría de medicina y ingeniería electrónica. Estaba en un deporte de hombres también, la mayoría eran hombres. Con el tiempo llegué a ser directora del Grupo Montañismo de la Javeriana, además de organizar todas las salidas, y eso pone un contexto en mi vida. Y ahí, en una de esas, nos invitan al Nevado del Tolima, o con ya gente que escalaba alta montaña, que era el grupo antioqueño ATME de escalada, donde ellos ya escalaban en hielo y subían a las cumbres y demás. Y bueno, los conocí a todos ellos, igual la mayoría hombres, y bueno, me empezaban a invitar al Nevado del Tolima y a enseñarme a escalar en nieve. Y bueno, compré equipo de segunda de un italiano que pasó por Colombia, y le compré todo, el morral, los crampones, todo el equipo que se necesita para eso. Y ahí empezaron, en esos clubes empezaron a llegar invitaciones. Y una de las invitaciones que llegó fue la primera confraternidad femenina
de montaña invitada por las chilenas. Las chilenas en ese momento, estoy hablando de los años 80, eran las más avanzadas en montañismo que nosotros las colombianas. Y bueno, me fui para Chile invitada por ellos y por supuesto con el apoyo del grupo montañismo donde estaba. Y escalamos allí en Bolivia, el Huayna Potosí, toda una historia escalando todas las mujeres. Y luego esa confraternidad siguió y nos invitaron las argentinas a escalar el Aconcagua, que es la montaña más alta de América, casi con los 7.000 metros. Y bueno, llegamos a la cumbre todas las mujeres en ese momento. Y así continuaron las confraternidades femeninas saliendo a Ecuador, a Perú, a México, inclusive estuvieron. Yo ya empecé a trabajar y después ya no me quedaba tanto tiempo estar yendo a esas expediciones. Oye, Vicky, y cuéntame, ¿a ti qué te enseñó el montañismo para tu vida personal? Yo creo que muchísimo. Yo siempre he dicho que el montañismo te pone como un estilo de vida por todas las características que tiene. Primero es un reto, siempre estás mirando dónde quiere llegar, la cumbre, la punta de la montaña, siempre te pones un objetivo y un reto. Lo ves, inclusive ves las puntas de las montañas a donde quiere llegar. La otra, el trabajo en equipo. Tú estas montañas de dificultad siempre vas con una cordada, o sea, vas pegado de una cuerda y literalmente la vida del uno depende del otro, porque si alguno se va en una grieta, en un hueco que hay en las montañas, en los glaciares, pues hay que salvarlo o se van todos a la misma grieta, al mismo hueco. Entonces, literalmente cómo cuidas al otro, cómo trabajas en equipo. El tema de comunicación, por ejemplo, cuando vas en una cordada y estás todo tapado por el frío, pues es muy difícil comunicarse. Entonces hay como un código para comunicarse, como para poder estar todos como en sincronía, porque pues vas pegado en la cordada, tienes que ir al mismo ritmo y demás. La recursividad, tú llegas a campamentos, a montañas y tienes hasta que conseguir agua o descongelar el hielo, cómo cocinar, la misma que cocinas, cómo te alimentas, a enfrentar dificultades, frío, lluvia, nevadas, pero también a disfrutar dentro de todo eso el llegar, las cumbres, el sol, la luna, el campamento, tus compañeros. Entonces yo creo que todo esto que estoy hablando son contextos tanto que te enseñan en la vida como lo puedes aplicar inclusive en términos de liderazgo, ¿no? ¿Y te ha enseñado también cómo enfrentar el miedo? Porque me imagino que tuviste momentos de miedo. ¿Qué te enseñó de herramienta para enfrentarte al miedo? Bueno, muchísimo, sí, hay momentos en que tienes miedo, pero en la montaña sentir miedo y quedarse con el miedo casi que es morir en el intento, ¿no? Porque si tú estás en una montaña donde todo se te cubre, a veces es blanco por arriba, blanco por abajo, no tienes cómo moverte y estás en un sitio peligroso lleno de grietas, pues lo mejor en ese momento inclusive es sentarse a esperar. Y posible estás muerto del miedo y después te da frío y después estás medio congelado, pero no hay nada más que hacer porque si no pones en riesgo tu vida que calmarse y sentarse a esperar. Alguna vez recuerdo, estábamos escalando en la Sierra Nevada de Santa Marta y se nos hizo de noche bajando por una pared y lo único que pudimos hacer fue pararnos como en una salida de la montaña y no, y arruncharnos ahí, acurrucarnos todos muertos de frío a esperar que pasara la noche. Sonaba de todo, caían piedras y demás, pero es calmarse, sentarse, esperar. Y yo creo que eso es un poco lo que también enseña y de esa manera poder tomar decisiones para poder continuar o tomar decisiones para parar o tomar esas decisiones son dificilísimas en la montaña. Uno a veces quiere seguir y arriesga la vida, pero uno tiene que ser consciente cuándo hay que parar, cuándo no hay que seguir y cuándo hay que como manejar ese miedo. Y es bueno tenerlo porque te protege, pero al mismo tiempo calmarse y parar. Gran parte de tu ejercicio profesional lo has ejercido en la industria energética, donde la mayoría que trabaja son hombres. Y adicionalmente el deporte montañismo, tú narrabas que muchas veces la gran mayoría de los montañistas son hombres. ¿Qué te ha enseñado la montaña para ese poder, digamos, manejar el trabajo prioritariamente pues, rodeado de hombres? Yo creo que eso viene también inclusive de mis mismas enseñanzas del colegio donde estudié. Yo empecé en un colegio mixto, como era el Colegio Helvecia, donde mujeres y hombres éramos igual, o sea, hasta en ese colegio las mujeres jugábamos fútbol, todavía el fútbol femenino hoy está muy famoso, pero en ese momento no. Pero en mi colegio era bien visto que jugáramos fútbol las mujeres. Y la verdad yo crecí como en ese colegio con temas de igualdad. Es algo que recuerdo en ese colegio de obras manuales. En la materia de manuales tanto aprendíamos carpintería como a tejer, pero todos. O sea, no que las niñas a tejer y los hombres a carpintería, no. Todos a tejido y todos a carpintería. De igual a igual, sin ver ninguna diferencia como tal. Luego cuando pasé al colegio femenino, empecé a ver yo qué significaba eso. O sea, casi que
Me acuerdo que yo organizaba las semanas culturales y entraba a un colegio invitado de hombres y todo el mundo, ¡oh! Y entraron hombres. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, yo no entendía eso, porque para mí la vida era otra, como tal. Sí, claro, la vida son con hombres y mujeres. Sí, entonces yo decía, no entiendo por qué pasa acá, y lo mismo de la hombres, o sea, colegio masculino, colegio femenino. Entonces eso también me puso como una conciencia en ese momento. Y luego ya salgo a hacer estos deportes. Entonces para mí, cuando estuve en el montañismo, pues para mí era como había crecido, o sea, nosotros crecíamos como en igualdad, como que podíamos y tener las capacidades de hacer lo mismo, en ayudarnos unos a otros, de alguna manera, efectivamente ellos podían cargar un poco más que yo, pero siempre eran las que cargaban mi moral y trataba de no poner otras cargas además, pero a veces que mi compañero se sentía mal, le quitaba carga y me la ponía yo porque yo estaba bien. Así era el deporte y nunca veía como diferencias. ¿Dónde empecé a diferencias en el deporte? Cuando empezaron la organización de las grandes expediciones para ir al Everest o ir a otras montañas más altas donde se necesita mucho más patrocinio, y ahí se reunían los hombres a conseguir el patrocinio y no entrábamos las mujeres. Más adelante en esas expediciones, pues, pero ya estoy hablando de los años 90 o los 2000, pues entraron mujeres a esas expediciones, había muchas mujeres, pero en esa época las mujeres nos dejaban a un lado, a no ser que nosotros organizáramos nuestras propias expediciones, pero no estábamos mixtos, y ahí empiezas a ver las diferencias cuando se trata de elegir. Y ya cuando entré a trabajar, pues era como parte de mi misma vida, ¿no? Era capaz, igual que ellos, era capaz de salir adelante, hasta que empiezas a ver conciencias de sesgos, de diferencia de sesgos, pero lo vine a saber más adelante, inclusive ya cuando era presidente de la compañía, que hicimos una evaluación de cómo estábamos en temas de equidad de género, y aprendí mucho de cuáles de mí perdomo, decir, oiga, esto me pasó a mí, esto no está bien, o sea, y empiezas a entender a otras mujeres que no han vivido la misma vida de uno, y empiezas a entender el tema de derechos, y empiezas a decir, oiga, sí, esto no puede pasar, hay realidades que de pronto yo no he vivido, pero otras mujeres se han vivido, y no es justo que eso pase, ¿no? Entonces empiezas a ser más consciente, pero en general, como te digo, venía de esta crianza, de esta forma de ser, entonces uno ni lo ve y normaliza muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Yo también estudié en un colegio mixto y para mí siempre fue normal, inclusive lo que hablas tú de las actividades. Yo me acuerdo que en el colegio nos enseñaron ballet a hombres y a mujeres y nos enseñaron carpintería también a hombres y a mujeres. Entonces, tal vez en la medida que uno está abierto a que no hay un issue, que no hay un problema, pues así lo reciben los hombres, ¿crees tú? Yo creo que si hoy entrevistamos a mis compañeros con que estuve en ese momento, lo veíamos de esa misma manera. Y todavía yo creo que uno avanza en la vida y uno que viene avanzando en estos temas de equidad de género empieza a ser más consciente de cosas que pasan. Pero en ese momento no, para uno era igual y para ellos también. Luego, hombres y mujeres que no viven la misma situación que de pronto tú y yo vivimos, de familias con ese respeto y demás, y viven otras situaciones. Entonces uno empieza a aprender en el camino, y después yo creo que en este momento de mi vida ya veo un poco más diferencia inclusive con hombres de mi misma edad que fueron criados de una manera de ser proveedores, la mujer se queda en casa, cosas de estilo, y cuando lo ven a uno como presidente de una compañía, como que me salgo del esquema. Alguna vez me preguntó una mujer inclusive, ¿y qué se siente estar en un puesto de hombres? Y yo la miraba y decía, yo no puedo creer esto que me estás preguntando, si esto no es un puesto de hombres, esto es un puesto donde nosotros tenemos toda la capacidad de hacerlo bien y más que bien. Pero esas cosas yo me enfrentaba mucho, presentaba mi tarjeta de presentación CEO de la compañía y como miraban, ¿y esta qué hace aquí? Porque todos eran hombres. Entonces empezaba uno a tener que demostrar más conocimiento, más, era retante, por lo cual también me divertía ver cómo me miraban y demás, y venga, empezamos a hablar de petróleo y las caras que hacían. Y los dejabas callados. Sí, exacto. Para ti, ¿qué es florecer como mujer? Yo creo que para mí, primero, florecer como mujer es creérmela, que soy capaz de hacer muchas cosas en la vida, realmente poner un cambio en el mundo, y en términos de lo que es la mujer, de esa característica de una mujer cuidadora, de una mujer que expresa sus emociones, de una mujer que es capaz realmente de aportarle al mundo ese amor, pero además con esa combinación de exigencia, de disciplina, de hacer las cosas cada día mejor y hacer brillar a los demás. Yo creo que esa es la mayor característica de ser una mujer que florece. ¿Y cuáles son tus instrucciones para florecer como mujer? Bueno, yo lo primero es creérsela. Como siempre me creí capaz de hacer miles de cosas. Para mí los
problemas, que lo podemos llamar problemas, o los retos para mí eran como simples interrupciones, retos, los obstáculos no eran obstáculos, eran retos que me enseñaban. Entonces en la vida vamos caminando y se nos aparecen varias cosas y tenemos más retos por ser mujeres, eso soy consciente hoy en día, pero como disfrutárselo, como no ver y estar como siguiendo es que el obstáculo o el problema además, sino realmente salir adelante. Hay algo que he aprendido en el deporte, yo también hago carreras de trail de larga distancia y muchas veces yo veía esas carreras largas, hice una de 100 kilómetros con mi hija y cosas así, le decía yo no, increíble, yo no voy a ser capaz de hacerlo. Y algo que me enseñó es que cuando yo me inscribo en una carrera, empiezo a entrenar y digo, eso me lo voy a hacer como sea. Y me las he hecho. En la vida es lo mismo. Algo que digo mucho es inscríbete con tus sueños, inscríbete en lo que quieres. Cuando digo escríbelo en un papel. En las carreras uno paga la inscripción y dice, no, lo tengo que hacer como sea. Igual inscríbete y lo tengo que hacer como sea y uno le va llegando miles de energía. El universo como que se sincroniza con uno en lo que quiere. Llega un momento en que uno puede hacer cosas hasta cierto momento. Eso también lo he aprendido en el momento, pero esa lucha de querer y hacerlo todo perfecto, no. Yo creo que no somos perfectas, todo lo contrario, ser imperfecto enseña mucho en el mundo. Y hay un momento en que uno le entrega al universo todo lo que está haciendo y el universo lo sorprende, como siempre me ha sorprendido a mí el universo. Uno de mis aprendizajes que comparto en mi libro Florecer en invierno es justamente la importancia de tomar la determinación que uno quiere hacer algo. Es de alguna manera lo que tú dices, inscríbete. Inscríbete. Exactamente, o sea, es decir, listo, lo voy a hacer y voy a empezar a entrenarme y voy a ir a por ello, como dicen los españoles. Y lo que yo he encontrado también es cuando uno lo verbaliza, lo escribe y lo habla, el universo efectivamente empieza a conspirar para apoyarnos en nuestros sueños. De acuerdo, así me ha pasado mucho. Digo que donde pones la atención, pones la energía. Eso lo aprendimos Joe Dispenza, pero es absolutamente cierto. Tú empiezas a escribir, a hacer, a ver lo que tú quieres en otras personas, a ver posibilidades, porque ahí es donde estás poniendo tu atención y entonces la energía se te está devolviendo para tener esos logros. Ahora, tampoco como uno le enseñaban es que tienes que luchar por tus sueños y no sé qué. No, bájale un poquito. Yo tengo que poner todo de mí, pero tampoco ir a luchar y matarse por las cosas, porque las cosas se te deben regresar de alguna manera y no generar todas esas frustraciones que pueden generar luchar por algo, no sé qué. No, tampoco. De alguna manera es también como soltar el control. Es yo doy lo mejor que puedo, hago lo mejor que puedo, pero suelto el control y suelto el resultado. Y agreguémosle el agradecimiento, que creo que también lo hablas tú en tu libro y algo que aprendí muchísimo es eso, estar agradecido inclusive por lo que no te ha llegado. Gracias porque lo logré y de pronto no lo has logrado. Y eso lo aprendí yo mucho en las carreras también. A mí esas carreras largas donde ves alrededor tuyo que la gente se está encalambrando y cosas de ese estilo, pasa de todo en las carreras. Y yo me miraba las piernas y yo decía, wow, estoy bien, gracias cuerpo, gracias porque lo estoy logrando, gracias porque voy a llegar. Y llegaba con todas las estadísticas en contra de que yo pudiera hacer una carrera de esas en los tiempos que me proponía, pero era asombroso como yo agradecía a mi cuerpo todo el tiempo y él me la devolvía pues llegando y teniendo toda la energía. Mucho más esas grandes carreras, mente y persistencia y preparación que el cuerpo. Sí, claro. Yo creo que llega un momento en que los primeros kilómetros de una carrera, te estoy diciendo 56 kilómetros, 100 kilómetros en 3 días, como fue el cruce de los Andes. Tú los primeros kilómetros te los haces con la preparación física que tienes y conmigo con las piernas. Los otros kilómetros te los vas haciendo como con la mente, yo sí puedo, no sé qué. Ya finalmente los kilómetros finales, los últimos días en la de los Andes, te las haces con el corazón y con el amor del logro y como que te va chupando ese propósito, ese logro que quieres hacer y tú no sabes de dónde sale la energía de tu cuerpo, tú no sabes cómo te pudiste levantar nuevamente en el cruce de las Andes. Son 3 días en que te levantas después de correr cada día 30 y pico de kilómetros, pero te levantas y lo haces y yo no sé cómo, pero aquí estoy. Pero es ese como que espectacular. Chupa, sí. Esa instrucción que das de también entregarte al corazón y permitirle darte esa fuerza dentro de ti que se convierte en un motor pues para lograr esa meta que es impresionante. De acuerdo, y así funciona. He llegado al final de las carreras y yo, wow, lo logré, wow, me asombra, el universo me sorprende. Quiero empezar a hablar de ti un poco como líder. Y tú eres una gran líder desde la conciencia. Quisiera que me hablaras un poco de ese liderazgo consciente, cómo es ser un líder consciente y qué es eso de organizaciones centradas en el ser.
Yo empecé a trabajar, hablemos de Ecopetrol, la empresa nacional de petróleos, y ahí empiezas a no sentirte cómodo de pronto o con los otros trabajos que pude, en la manera como tenemos la creencia que debe ser un liderazgo y un jefe, ¿no? Entonces vienen varias teorías de la administración, además de la teoría X y no sé qué, entonces que hay que marcar tarjeta, llevar a los límites, exigir, supervisar, no sé qué. Y poco nos alejamos, vemos a la persona como trabajadores o empleados y poco la vemos como seres humanos dentro de todos sus contextos, padres, madres, hijos, de todo, con familia, con sus propias circunstancias y como decimos, eso es de ellos, eso no tiene que ver conmigo porque aquí solo se viene a trabajar. Y yo veía eso y dijo, esto no puede ser así. Siempre como que defendía a la gente que trabajaba para mí, trataba de hacer eso, pero uno se va pegando a esos estilos. Cuando me nombran presidente de la empresa decía, y complicada una relación de 2 años siendo pues mujer, liderando un grupo de hombres, no siendo técnica, además de, porque era administradora de empresas y nada, con ingeniería de petróleo y demás, pero pues con toda una carrera en Ecopetrol. Entonces llegó ella y dijo, esto se tiene que hacer diferente, esto se tiene que hacer con amor. Y empieza a llegarme a la vida libros, conferencias. Yo me acuerdo que el libro que más me marcó es Liderando con Amor, que el tema es todo el modelo de Southwest Airlines sobre el tema de cómo lideraba más desde la parte humana. Yo me lo leí, lo señalé, se lo regalé a la gente de gestión humana de Kion y empezar con que eso sí era, pero aún eso recibía del ambiente, no, así no es, aquí la gente no hace caso así no vamos a obtener resultados y de hecho los 2 primeros años, sobre todo el primer año de la empresa, nos fue súper mal. Y casi que me estaba convenciendo de que así no era, pero yo muy dentro de mí, si así no es, no quiero trabajar en esto, no quiero ser jefe, la verdad. Entonces había un reto grande ahí, pero después me encontré con todo el movimiento de capitalismo consciente y empecé a leer mucho sobre él y a darme cuenta que otros en otras empresas lo estaban haciendo, eso era lo que yo quería hacer y habían otros que lo decían de una manera más corporativa de pronto, lo estaban haciendo y teniendo más resultados. Ahí dije, de hecho, así es como yo creo que se debe liderar. Se debe liderar desde la autenticidad del ser, o sea, desde ser la misma persona en casa, con los amigos y en el trabajo, mostrarse como uno es. Uno no tiene por qué aparentar ser otra persona, hasta mostrar la vulnerabilidad, porque ser vulnerable es ser valiente. Yo recomiendo ahí ver Brené Brown, que me enseñó mucho, pero uno no se las sabe todas como jefe, uno es vulnerable, con humildad, pero con firmeza, con amor, pero con firmeza, y siempre estar pendiente del bienestar de las personas y de las familias. Para mí, liderazgo es cuidar más que servir, cuidar al otro, cuidarlos a todos. Y realmente, como digo yo le decía a la gente en Equion, yo los quiero mucho, los quería mucho. Abrazos, somos seres humanos que además pasamos la mayoría del tiempo despiertos juntos en la oficina, ahora menos porque cada uno está virtual, pero en ese momento sí. Entonces, para mí ese es el liderazgo, dar ejemplo, como que un poco me molestaba, como que había perdido mi independencia porque todo el mundo me miraba y después dije, ese es el poder de la inspiración. Si yo doy el ejemplo en mis comportamientos y me están mirando todo el tiempo, que lo mismo pasa cuando uno está en la casa y la mamá y los hijos lo están mirando, pues es lo mismo, vamos a inspirar a otros con el ejemplo. Entonces, ser muy consciente del impacto que están generando tus palabras, tus acciones, lo que un líder o uno dice, finalmente se va bajando inclusive hasta las familias. Y finalmente desarrollar a otros líderes. Uno no quiere que le están halagando a uno porque uno es el líder, todo lo contrario, uno está como al servicio de los demás, al cuidado de los demás, más que lo vean y como es el poder, es la presidente, no, servirle a los demás y ayudar a los demás a que se desarrollen. Y ahí termina el tema de todos somos líderes, cuando yo no solo soy la líder, sino todos somos líderes, todos somos responsables de nosotros mismos, de auto y desarrollarse mucho como persona, crecer mucho como persona. Y luego ser líder de lo que hago, de mis procesos, de mis actividades. No necesito tener gente a cargo para ser el líder de lo que hago. Y ahí nace el tema de todos somos líderes. Para los líderes y dueños de empresas que creen que lo único importante es el resultado financiero, ¿qué les puedes decir? Y yo algo que comprobé muchísimo es que cuando uno se preocupa por la gente, cuando uno les muestra, estoy aquí para acompañarte, para cuidarte, pero tú das lo mejor de ti y le saca uno lo mejor a las personas, sus talentos, sus fortalezas, es increíble cómo los resultados se dan de manera excepcional. Y eso eran de las cosas que me asombraba en Equion. Entre más nos preocupábamos por la gente, más entregábamos, más hacíamos actividades, detalles, como decía, todo el día sorprender y sorprender, cuidando la felicidad de ellos y sus familias, realmente preocuparnos por las personas en los momentos difíciles, estar ahí.
los resultados se daban porque la gente iba a trabajar felices. La gente feliz es más exitosa y la gente tranquila trabaja con tranquilidad y genera ideas, innovación y están dando y poniendo claro con un sistemas de control de gestión, revisando cuando lo hacíamos bien, cuando lo podíamos hacer mejor, pero la gente podía expresar su vulnerabilidad. Oiga, lo embarré y lo decían delante mía, la embarramos y yo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y yo a veces decía, ¿qué voy a hacer con tantas como declaraciones de la gente? Decía, fallé, y me lo podían decir a mí. Entonces yo creo que dejar que la gente sea, dejarlo ser, y los resultados se empiezan a dar operativos y financieros. Era asombroso como todos los años cumplíamos los indicadores que nos ponía inclusive la junta directiva de manera excepcional. Hay un tema que tú hablas mucho, es de la importancia que cada cual sea responsable de sí mismo, o sea, dejar de ser víctimas, y que eso me imagino que te ayuda como ser humano y también como miembro de una organización. Sí, claro. Entonces, generalmente, inclusive como en los seres humanos, las familias, en los grupos que trabajamos, estamos como cada vez señalando, siempre nos pasa algo, sacó malas notas, entonces culpa del profesor. Como digo yo en mi casa, todo es culpa de la mamá también, cuando se les pierde algo, además. Entonces el tema es cómo estamos culpando, y cuando estamos señalando y culpando, inclusive entonces todo lo que nos pasa es culpa del presidente de la República, del Estado, culpa, culpa, culpa. Si tú oyes las conversaciones en el diario, vivir en el común, inclusive ahora que están tanto chat y tanta cosa, yo creo que hay mucha queja, hay mucha señalamiento, y cuando hacemos eso, primero la queja nos desenergiza todo el tiempo, y segundo, el señalar a otro es declararnos como víctimas, inclusive en cosas sencillas. Yo pongo un ejemplo sencillo, pero hasta llegar tarde a un sitio por el tráfico, ¿no? Llegaste tarde al sitio porque saliste tarde y no contemplaste todo el tráfico. Le estás como entregando el poder a miles de choferes en la ciudad que ni conoces. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando le está entregando el poder a otros de tu vida. Le estás entregando el poder de tener un buen resultado en tu materia al profesor, le estás entregando el poder de tu carrera a tus papás, le está entregando el poder de tu vida a otros, inclusive a los mismos hijos. Incluso cuando decimos es que mi motor de mi vida son mis hijos, no, sí, muy rico tener hijos y muy rico poder hacer por el bienestar de ellos, pero el motor de mi vida soy yo mismo, el motor es lo que yo quiero y lo que deseo. Entonces viene el tema, ¿cómo estás entregando la responsabilidad de otros? Pero hay otro que voy más allá, es que no es ser víctima, tampoco victimario, por supuesto, pero tampoco salvador. Y eso a veces tenemos mucho, sobre todo mucho más las mujeres, que somos como cuidadoras, como más así de querer salvar a otros. No, nosotros tampoco somos salvadores. Y uno vive más tranquilo sin ser ni víctima, ni victimario, ni salvador. Háblanos más del libro que acabas de publicar, Todos somos líderes. Bueno, en Todos somos líderes, ya como vieron un poco de la charla, como esa filosofía de ser líder consciente, de que la gente se empodere a sí mismo, no sean víctimas, sino protagonistas de sus cosas. Por eso el libro Todos somos líderes, pero empieza a determinar mi vida laboral en Equión y decir esto que hicimos, que fue casi 10 años de generar una empresa que tuvo resultados excepcionales, de las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica, en Colombia, medido por Great Place to Work, reconocimientos de sostenibilidad. Decía, ese modelo tiene que estar escrito y plasmado porque lo logramos como equipo, y quiero compartir todo lo que fue mi vida de aprendizaje en ese liderazgo, como les hablé, de partir de un liderazgo más de teoría X, más supervisor, más demás, a ir a un liderazgo más humano, cómo fue esa transición que viví yo como líder, inclusive en el manejo de las palabras, la comunicación y demás. Entonces, apenas estuvimos en pandemia, me puse a escribir el libro, a compartir todas esas herramientas de manera personal como líder mujer también, y lo que hicimos como equipo, como organización, cómo nos organizamos, lo que hicimos por otros para transformar vidas, esos programas que hicimos por la comunidad, como digo, programas que sanan, cómo realmente trabajamos con un equipo de gente feliz. No solo escribo yo, sino hay testimonios de las personas que trabajaron en Equión, hay videos, hay fotografías. Realmente es algo muy bonito, que ha sido un reto porque yo no soy escritora. Todavía tengo un libro y digo, no sé cómo logré escribir 370 páginas, de 270 páginas, con anécdotas, con el storytelling de lo que me pasó, cómo actué en cada situación. Entonces así se generó Todos somos líderes. Y bueno, hoy es como el hijo que salió y ahí estoy llevándolo adelante para que vuele solo. Muy lindo, yo que ya lo leí, y además algo que me fascinó es que es muy práctico, es para aquellas personas que queremos llegar a ser líderes conscientes, pues realmente nos da consejos muy prácticos para uno poder abordarlo y avanzar en ese tema.
un tema que me fascinaría que nos contaras un poco, Vicky, es cómo eres como mamá y cómo fue combinar ser CEO de una de las empresas más grandes del país y mamá a la vez. ¿Se puede lograr este equilibrio? ¿Cómo lograste tú este equilibrio? La respuesta corta, rápida, por supuesto que se puede lograr. Yo creo que es natural, está dentro de nosotros a veces dudar de que quiero estar más en casa, quiero estar con los hijos, y es que si me voy y trabajo, entonces no me convierto en una muy buena madre, y además empieza el juzgamiento alrededor de uno, las abuelas, las mamás y demás como tal. Entonces yo creo que uno primero tiene que estar convencido. Yo creo que nunca dudé que quería ser ejecutiva y que quería ser mamá, nunca lo dudé, pero sí me implicó en casa, en la organización, en la disciplina que teníamos como familia, no solo mía, sino como familia, cómo nos turnábamos con Bill, el papá de mis hijos, en qué momento estaba yo, en qué momento estaba él, cómo nos turnábamos. Por supuesto tuve ayuda interna, Marian me ayudó, la niña que trabajaba en la casa y nos ayudaba en todo, era niñera, nos ayudaba con la comida y demás, pero era cómo nos organizábamos con familia, los horarios, la disciplina en la agenda, la importancia. Yo también hacía deporte siempre, entonces me levantaba muy temprano, entrenaba, ese era el momento yo con yo. Para mí, dejar a mis hijos listos, arreglados, entregados a la bucetica del jardín infantil o al bus del colegio era absolutamente importante. Entonces mi agenda en el trabajo y poner los límites con los jefes era llegar después de que yo entregaba a mi hijo al colegio, donde fuera, en el momento que estuvieran siempre, y luego llegar al trabajo. Ser consciente que uno es mamá y que le gusta hacer eso. La agenda, primero, afortunadamente los colegios muy organizados te mandaban la agenda a principio de año, donde había reuniones de padres de familia o entrega de notas y demás, y eso entraba primero en mi agenda. Primero era eso, y ya basado en eso, las otras cosas se ponían alrededor. Y si tenía, por ejemplo, alguna vez se me presentó una junta directiva y se cruzaba con un evento importantísimo de mi hijo, y en ese momento le dije a mi jefe, no puedo estar. Y todo el mundo me dirá, ¿cómo? La junta directiva de Ecopetrol, ¿cómo no vas a estar? Yo no, porque mi hijo es más importante y mi rol como madre siempre será así. Ustedes el día de mañana me pueden reemplazar como empleada, pero como madre no me reemplazan, yo soy la mamá de mis hijos. Y entregaba la información, organizaba, trabajaba hasta tarde para entregar la presentación que otro iba a hacer en junta. Todo ese tipo de cosas, miles de herramientas y estrategias. Viajaba, y cuando viajaba entre semana podía estar por fuera, pero yo tomaba cualquier cantidad de vuelos para llegar el sábado a primera hora más tardar, para estar el fin de semana con mis hijos y volver a salir el domingo en la noche o el lunes a primera hora a viajes que tenía, sobre todo cuando manejaba las negociaciones en Ecopetrol de adquisiciones. Pero siempre estaba con mis hijos, no importa dónde estuviera en el mundo, en la China, donde fuera, ponía el despertador a la hora que ellos se fueran a despertar. María me ponía el teléfono para despertarlos, los acompañaba un rato hasta que ya iban a salir por teléfono. Hoy en día hay muchas más herramientas, videollamadas y cosas de ese estilo, y en mi época no había eso, era por teléfono. Entonces, saber el papel de la importancia de estar con sus hijos y poner límites en el trabajo a sus jefes, de decir, esto es importante, esto lo puedo entregar, mucha disciplina. ¿Qué legado quisieras dejar al morir, Vicky? Yo quiero dejar al morir de ver que sí se puede ser un líder consciente, un líder más humano, que podemos generar desde el liderazgo y llamados de liderazgo como mamá, como mujer, como empresaria, de que sí se puede cobijar con nuestro ser, con nuestro amor, con nuestro cuidado, crear sociedades más sostenibles, más amorosas, sentadas en los seres, respetando a todo el mundo, con mucha disciplina y mucha coherencia. Creo que el día que yo me vaya a decir, hoy cómo aprendimos de esa persona, y ver que muchos lo están aplicando y pueden llegar a sentir la misma satisfacción que hoy siento yo de dar ejemplo de coherencia, de conciencia, de amor, de cuidado, de que sí se puede cuidarnos como seres humanos y sí se puede ser. Finalmente, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Bueno, por ahora lo tenemos en Amazon como ebook, pero la buena noticia, Majo, es que después de todo ese reto, porque el libro tiene mucha fotografía, entonces la impresión fue un reto, ya yo creo que en 15 días tenemos el libro impreso
y lo vamos a vender por un teléfono de WhatsApp que todavía no lo tengo, pero en las redes del libro, Todos Somos Líderes 2021, vamos a estar publicando cómo lo pueden adquirir, se los hacemos llegar o dónde va a estar disponible. Todas esas noticias van a salir en Todos Somos Líderes 2021, los tenemos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube pueden ver todos los videos que tenemos ahí y nuestra página Todos Somos Líderes 2021. Entonces ahí podemos ver qué va a pasar con el libro impreso, dónde lo vamos a distribuir, pero de hecho ya lo podemos conseguir en Amazon como ebook e inclusive mandarlo a imprimir en la editora Amazon. 1.000.000 de gracias, Vicky. Un placer hablar contigo. No, Majo, a ti muchas gracias. Muy rico hablar de todos estos temas e inspirar a muchas personas. Vicky nos compartió instrucciones muy valiosas. Quisiera resaltar la invitación que nos hace a inscribirnos a nuestros sueños. ¿Qué pasos tienes que empezar a dar para hacerlos realidad? Y una vez empiezas esos pasos, cree en ti mismo y disfruta el proceso. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.